Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Emilia Novoa, editora junior de la revista académica El Outsider. Es para mí un placer saludar en nombre del Outsider a todos quienes nos acompañan el día de hoy en el conversatorio entre SILA y Caribdis, Lazo y la Asamblea Nacional. Evento que como revista de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas hemos preparado para responder mediante un honorable grupo de panelistas la compleja tensión existente entre el Ejecutivo y la Asamblea, las limitaciones políticas que supone la negativa de la Asamblea Nacional, las posibles estrategias por las que puede optar el gobierno para una mayor aceptación de sus propuestas legislativas y las implicaciones de los Pandora Papers en la gobernabilidad. En esta tarde nos acompañan el doctor Francisco Sánchez, el doctor Arturo Moscoso, el magíster Alejandro Zavala y la abogada Gabriela Guerrero. La dinámica del conversatorio será la siguiente. Cada ponente contará con 15 minutos de intervención partiendo de la pregunta planteada y se destinará al final del conversatorio un espacio de preguntas del público mediante el chat de Zoom con el nombre del panelista a quien se dirige su pregunta. Dicho esto, procederemos con la primera intervención por parte del doctor Francisco Sánchez, de quien me permito presentar un resumen de su extensa hoja de vida. Francisco Sánchez es director del Instituto de Iberoamérica, profesor titular de Universidad de Ciencia Política y de Administración de la Universidad de Salamanca. Es doctor en Ciencia Política y máster en Estudios Latinoamericanos. Ha sido profesor de la Universidad de Valencia y ha realizado labores de docencia e investigación en el Institut für Iberoamérica de Hamburg. Ha sido profesor visitante en varias universidades americanas y europeas. Sus principales líneas de investigación versan sobre política comparada de América Latina, con énfasis en sus instituciones. Ha publicado capítulos en diversos libros y artículos en distintas revistas académicas y acaba de lanzar el libro Los ciclos políticos y económicos de América Latina y el boom de las materias primas, del que es compilador. Bienvenido, Francisco, un gusto tenerlo aquí con nosotros. La pregunta que hemos preparado es la siguiente. Tomando en cuenta el actual contexto político entre el gobierno y la Asamblea Nacional, ¿cuál es el posicionamiento de estos actores ante los constantes enfrentamientos y cuáles son las coaliciones a las que los partidos deben hacer frente? Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a las personas que están en la revista y a la Universidad de San Francisco, y también aplaudo el foro de debate y que se planteen los escenarios actuales que tiene el país en una situación bastante difícil, ¿no? Entonces, yo quiero comenzar recordando, sobre todo, que vivimos en un sistema presidencial, ¿no? Entonces, la primera cuestión, el sistema presidencial es un sistema que divide el poder, ¿vale? Entonces, la idea de la división clásica de poderes entre ejecutivo, legislativo, judicial, pero a la vez de dividirlo, hace que entre todos estos poderes tengan que ponerse de acuerdo para tomar decisiones y a la vez también tienen que ponerse de acuerdo en cuáles son las políticas públicas que se quieren poner en marcha dentro de un país, ¿no? Entonces, la primera idea que quiero dejar sentada es que el presidente no determina solo las políticas públicas que debe adoptar, sino que tiene que conseguir consensos con el otro poder, que es el legislativo, ¿no? Tiene que llegar a acuerdos porque los dos tienen capacidad de veto mutuo. El presidente puede vetar al Congreso y el Congreso puede vetar al presidente. Entonces, la primera idea es, el sistema presidencial no es que el presidente decide. El sistema presidencial es un sistema donde el jefe de gobierno es a la vez jefe de Estado, pero tiene que compartir poder con una cámara que le controla, ¿vale? Entonces, no nos olvidemos que las funciones del legislativo no solamente es la de aprobar leyes, no es lo que en la literatura se suele llamar un sello de caucho, ¿no? Sino que tiene a la vez que colegislar, cogobernar, en el sentido de participar en las políticas públicas. Es un espacio de representación de la pluralidad del país. El cargo de la presidencia es unipersonal, en cambio el Congreso es diverso, ¿no? Entonces estamos hablando de un país muy diverso, donde al menos tenemos diferencias regionales, diferencias ideológicas, ¿no? Izquierda-derecha, y después de diferencias etnoculturales, ¿no? Y un símbolo de esto sería, o digamos, una manifestación de esto sería la presencia en sí de Pachacuti y todo el protagonismo que tiene, ¿no? Entonces, no podemos pretender que el presidente Lasso venga y plantee un modelo cerrado que haya salido de su fundación, por más listos que todos sean, y que esto el Congreso vaya a aceptar inmediatamente sin ningún tipo de discusión,
¿vale? Entonces, lo primero, no se puede pretender tener un plan de reforma tan ambicioso con el 10% de los votos del Congreso. Entonces, esto es matemática pura y simple, ¿no? Entonces, a alguien se le tiene que haber ocurrido que lo primero que tiene que hacer es tratar de generar consensos. Tiene que tratar de generar consensos negociando términos de política pública, y hemos visto que esto ha pasado a propósito del precio de los combustibles, ¿no? Se llegó a un acuerdo con los sectores, vas negociando hacia dónde quieres ir, qué es lo que puedes hacer, y en eso va marcando la posibilidad de llegar a un punto de encuentro. La idea de la negociación entre ejecutivo y legislativo es buscar puntos de encuentro en los cuales cede el uno, cede el otro, y los dos van ganando. ¿Cuál ha sido el problema? Que siempre pretendemos la idea de una lógica de suma cero, ¿no? Entonces, el presidente quiere todo, el Congreso le quita todo. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos quiere negociar. ¿Cuál es el problema? El presidente Lasso tiene el 10% de la Cámara. Son 137 diputados, pongamos que sean 140, que necesita 68, 69 diputados, pongamos que necesita 70. Es que le faltan 57 diputados. Son muchos diputados. Entonces, diputados, a cambio de su voto, van a querer algo, o sea, y algo que puede ser muy legítimo. No todos van a querer una cirugía plástica como nuestra ex vicepresidenta del Congreso, ¿no? O sea, sería fácil pagar cirugías plásticas, ¿no? Muchas personas que tienen ambiciones programáticas, es decir, hay partidos que tienen una agenda, pensamos en el caso de Pachacuti, que tiene claramente una agenda, hay partidos como UNES que también tienen una agenda, es decir, que ellos tienen una visión de cómo debe funcionar el país y qué es lo que se tiene que hacer. Y después sí, pues habrá partidos mucho más, o diputados que están dispuestos a sacrificar su independencia a cambio de servir a la patria, ¿no? Entonces, y sí tendrán intereses muy particulares y estarán dispuestos a vender su voto. Pero esto pasa en todos los países del mundo. En eso el Ecuador no es diferente, ¿vale? Los sistemas presidenciales en América Latina siempre hay un grupo de diputados que cambia de presidente, de partido, ¿no? Solamente es un pequeño inciso en el Brasil. Cuando estudias Brasil, vas viendo la composición de los bloques a lo largo del año. No puedes decir que los diputados entran y se comportan igual. Entonces te van dando los diputados cómo se van moviendo a lo largo del año. Entonces es imposible tener una lista de diputados compartidos. Se van moviendo y eso está muy asumido. Entonces no nos sorprendamos de que esto suceda. La pregunta es, ¿qué quieren los partidos del Congreso? Entonces, por un lado, se rompió la alianza con el Partido Social Cristiano, que era la alianza natural de Creo, ¿no? Entonces, en un primer momento con un error de cálculo por parte del presidente, creo yo. O sea, lo que tú no puedes hacer es que tus socios hayan estado negociando otras cosas, o sea, y hayas firmado compromisos, y el momento que estos se hacen públicos, romper, porque estás perdiendo tu aliado natural, y tu aliado natural ya te daba más o menos la mitad de los votos que necesitabas para llegar ahí. Y después tienes los otros grandes grupos que serían UNES, con los cuales está claro qué es lo que tienes que negociar, ojo, y otras veces se ha negociado, ¿no? Lo que se podría negociar con UNES sería el equivalente a lo que en su momento fueron las amnistías de Abdalá Bucaram. Amnistías de Abdalá Bucaram ha negociado todo el mundo, la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano en su momento se negociaron, ¿no? Entonces yo entiendo que no sean los mismos escenarios, pero simplemente estoy planteando cosas que ya se han hecho, ni creo que sea bueno que se haga, ¿no? Sí, yo creo que la justicia debe funcionar y el sistema penal también, pero UNES tiene una agenda. Y después está Pachacuti, que tiene 25 diputados, y la Izquierda Democrática tiene un bloque muy heterogéneo que realmente yo no sé qué es lo que quiere, ¿no? O sea, la Izquierda Democrática se encontró con ese grupo y es un grupo que, como se ha visto, hay una serie, un grupo núcleo, un núcleo duro que sí es fiel al partido, pero por otro lado hay personas que tienen intereses particulares. Esta es la realidad del Congreso ecuatoriano, ¿vale? Entonces, ante esto, ¿qué es lo que le queda al presidente? Pues hay posibilidades, hay demandas claras. Por ejemplo, hay una demanda clara de reforma fiscal. Entonces, si es que el presidente quiere poner una reforma, por un lado, él quiere una reforma laboral, porque él cree que el problema, y tiene parte de razón, el problema del país es un problema productivo. ¿Por qué? Porque tiene un mercado laboral que tiene tales y cuales características. Pues lo que no puede pretender es simplemente conseguir que los partidos voten su reforma laboral y a cambio no dar nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene que dar a cambio? ¿Qué es lo que le están pidiendo los partidos? Una reforma al sistema fiscal. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros leemos los documentos o escuchamos a los sectores más radicales
de sus seguidores, la gente que estuvo en torno a su fundación, vamos, para ellos impuestos es mala palabra, ¿no? Es una cosa confiscatoria del Estado. Además no vas a pagar impuestos, pues se llevan los ladrones. Entonces, la pregunta es cómo se reequilibran los presupuestos generales de los estados, porque hay países que no tienen materias primas propias de propiedad estatal. O sea, no todos los países tienen petróleo y una empresa como Petroecuador. Entonces, hay países como México que tiene Pemex, Petroecuador, Ecuador, países de África que tienen sus propias petroleras. Pero Suiza, que yo sepa, no tiene una gran empresa pública que provea eso. Entonces, sus ciudadanos, ¿qué es lo que hacen? Pagan impuestos para tener carreteras, seguridad, educación y salud. ¿Qué me diría alguien? Bueno, es que las carreteras son una porquería y yo tengo guardia de seguridad privada, voy al hospital privado y la educación. Y las personas que no pueden pagarlo, es decir, los impuestos son mecanismos de redistribución y sistemas para que el Estado satisfaga demandas. ¿Vale? Entonces es muy simple porque si a mí me dicen cuál es la alternativa que me dicen es que tú tienes que generar trabajo, ¿vale? Pero el trabajo no generas de un día para otro. Entonces tú necesitas unos mecanismos de contención social hasta que se va generando trabajo y las personas pueden ir solventando necesidades propias. Entonces, por suerte, ¿qué es lo que pasa? Hay sectores que están dentro del gobierno que sí tienen más o menos claro que esto es necesario hacer, ¿no? Entonces yo creo que el ministro de Finanzas tiene claro que los países necesitan cobrar impuestos y posiblemente si es que se hace una mejor negociación entre el sistema fiscal y un sistema de flexibilización laboral, se podría obtener algún tipo de reforma, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que, insisto, que los posibles aliados del Partido Social Cristiano siguen insistiendo en que ellos firmaron un compromiso ante notario para no subir impuestos. Entonces Jaime Nebot está muy orgulloso porque él dice que él cumple sus acuerdos, está orgullosísimo con eso, que él no va a subir impuestos. Y después tienes por otro lado UNES y Pachacutic. Con Pachacutic podrías negociar como ya sucedió, ¿vale? Pero yo no descarto que el Partido Social Cristiano llegue a algún tipo de acuerdo. O sea, les recuerdo o quiero recordar o plantear aquí que el Partido Social Cristiano ha negociado con UNES, ¿no? Entonces, esta cosa que parecía imposible que Rafael Correa y Jaime Nebot se pongan de acuerdo, pues se han puesto de acuerdo, ¿no? Entonces, es posible hacerlo y simplemente yo estoy planteando que hay una serie de alternativas que el presidente posiblemente debería ser más permeable a las demandas que tiene el Congreso, porque si no, no va a tener votación. Es decir, no puede decir única y exclusivamente que su ley de creación de oportunidades es la alternativa, ¿vale? Una ley que tiene cosas buenas, pero después están todas estas frases, estos enunciados que son un poco que no vienen al lugar al inicio del articulado. Y después hay otro problema en real que es la capacidad en sí de gestión del gobierno. Es decir, Guillermo Lasso es un señor que le hacía muchísima ilusión ser presidente de la República, hizo 3 campañas, se dejó plata y persona en ser presidente de la República, ¿vale? Pero es un señor que no tiene la más mínima experiencia en el sector público, ¿vale? Entonces, no es lo mismo gerenciar un banco que llevar un país, ¿vale? Y además es un país de una realidad muy compleja, un país con una realidad muy compleja con el Ecuador, con diferencias estructurales y con desigualdades muy grandes, que eso hay que tratar de solventarlos. Y para eso necesitas un equipo que gobierne, tanto desde el frente económico, ¿no? Un equipo técnico que te vaya haciendo política pública ahí, y después también necesitas un grupo que tenga visión política y que te ayude a gobernar y que te ayude a negociar. Hemos visto que ha habido cambios de ministros. ¿Eso qué quiere decir? Que tú no tienes equipo, o que son personas que se van con unas expectativas y pensaban que esto es de llegar y cambiar las cosas automáticamente, como si tú estás en una empresa, das un orden y sigue un orden gerencial y las cosas van cambiando, ¿no? Si las cosas fuesen así de fáciles, no tendríamos problemas en los gobiernos. Entonces, para ir cerrando, que me quedan unos 5 minutos, ¿qué es lo que veo, ¿no? Uno, el presidente carece de equipo, ¿vale? ¿Quiénes podrían ser parte de su equipo? Muchas de las personas están ahí, han fichado, pero intuyo que hay muchas tensiones dentro del propio equipo presidencial, gente que viene del primer momento, ¿no? Digamos, de ese creo fundacional y de su fundación Ecuador Libre, ¿vale? Hay un grupo que ha ido incorporando, ¿vale? Donde hay gente de distintas tradiciones políticas, personas que ya tienen experiencia en gestión del sector público, ¿no?
Después está esa parte que también se ha incorporado al equipo económico, perdón, a la parte más técnica del equipo económico. El ministro de Finanzas es un claro ejemplo. Entonces, dentro de estos tres grupos que más o menos se podrían identificar, el presidente tiene que hacer equilibrios. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? El presidente suele ceder ante las demandas de y a lo que él cree, ¿no? Él está de acuerdo con lo que fueron los planteamientos iniciales de su partido. Tiene el grupo que tiene más experiencia en política, que trata de corregir esas deficiencias, y después tiene un frente económico que está tratando de hacer una especie de sudoku para encajar todas estas cuentas, pero hay una falta de coordinación porque Guillermo Lasso no es capaz de coordinar esas tres partes, ¿no? Entonces, y eso por un lado. Y después necesitas tener un frente, alguien que negocie en el Congreso y sea capaz de llegar a acuerdos, ¿no? Yo creo que se están haciendo, pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos, como hoy mismo estamos viendo, tenemos eh, actores políticos que aprovechan la debilidad del gobierno, ¿no? O sea, pero esto lo hacen todos los actores políticos del mundo. O sea, si tú tienes un gobierno débil, presionas y ese gobierno cambia decisiones que te perjudican. Como he visto, por ejemplo, el precio de la gasolina. Si tú tienes un presidente débil, obligas a que las cosas cambien a beneficio del grupo que está protestando. Entonces, yo soy bastante pesimista sobre el futuro inmediato del país porque el Congreso no va a querer colaborar, es decir, ellos ven la oportunidad de un potencial cambio de gobierno. Pues, por ejemplo, si es que hay nuevas elecciones, yo creo que Guillermo Lasso no tendrá tanta suerte como para ser elegido. No nos olvidemos que era un señor que consiguió el 19,57% de los votos. Y muchos de los diputados que están ahí ahora, el principal incentivo que tienen es no perder el puesto, ¿no? Pero no es necesario que tengas una coalición negativa, o sea, están los votos de UNES que pueden juntarse fácilmente con los grupos de Pachacutic para ir a un mecanismo de muerte cruzada, ¿no? Asumiendo que UNES tiene previsión de poder llegar a la presidencia y Pachacutic también, tomando en cuenta que quedó tercero y fuera de la competencia por menos de medio punto. Entonces, las cuestiones están así. ¿Qué es lo malo de todo esto? Que el país siga paralizado, que no tenemos un programa económico, que las estructuras productivas siguen sin funcionar, no hay una estructura que proteja ni a las empresas ni a los trabajadores, y tenemos todavía las secuelas de la crisis de la COVID que están por ver qué es lo que viene, ¿no? Entonces, con esto termino y muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu valiosa intervención. A continuación procederemos con la intervención del doctor Arturo Moscoso, de quien me permito presentar un resumen de su extensa hoja de vida. Arturo Moscoso es abogado y doctor en jurisprudencia, máster en ciencia política y candidato a doctor en Estado de Derecho y Gobernanza Global. Ha sido consultor jurídico y político para diversas entidades públicas y privadas. Además, es director ejecutivo del Grupo de Análisis Político 50+1 Ecuador, así como profesor universitario de la USFQ, UTLA, UIDE y columnista de Diario El Comercio. Bienvenido, Arturo. Un gusto tenerlo aquí con nosotros. La pregunta que hemos preparado es la siguiente. Frente a la persistente iniciativa del gobierno de Guillermo Lasso por fomentar el diálogo con la Asamblea Nacional para la aprobación de proyectos de ley como Creando Oportunidades y pese a la férrea negativa de la Asamblea, ¿cuál considera usted que es el camino a optar por parte del Ejecutivo? ¿Valdría la pena dividir el proyecto de ley y presentarlo a la Asamblea? ¿Quizás realizar una consulta popular? ¿O en última instancia optar por la muerte cruzada? Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Emilia. Gracias a El Outsider por la invitación. Un gusto estar aquí en compañía de buenos amigos como Francisco y Alejandro. A Gabriela no tengo el gusto de conocerla, creo, aunque me parece haberle visto ahí por las aulas universitarias en algún momento. Pero, ojo, tiene una página de Instagram muy buena en la que le sigo de divulgación política, así que se la recomiendo. Y bueno, creo que las opciones del gobierno de Guillermo Lasso con relación a los cambios de reformas legales que quiere hacer se desprenden de la misma pregunta, ¿no? La misma pregunta se está planteando tres caminos, ¿no? Tres caminos que podría tener el presidente para lograr la aprobación de estas reformas políticas y económicas que
que de acuerdo a él requiere el país, que serían dividir el proyecto, ¿no es cierto? Mandarlo en 3 partes. Ahora con el estado de excepción podría incluso mandar 2 al mismo tiempo, quién sabe. El tema de la consulta popular y finalmente el controvertido camino de la muerte cruzada, ¿no? Vamos analizando cada una de estas opciones. Dividir el proyecto. Bueno, de hecho, a través de alguna negociación realizada, no sé si solo con la presidenta de la asamblea, sino también con Pachacutic, se ha acordado mandar los proyectos divididos, para lo cual, como bien señalaba Francisco, es importantísimo el tema de la negociación. Y creo que ahí ha tenido una falencia importante el gobierno de Guillermo Lasso, ante la ausencia de un operador político que logre establecer ciertos acuerdos mínimos con los diferentes bloques, ¿no? No sé si ya lo esté haciendo ahora. En todo caso, hemos visto algunas reuniones con Pachacuti, con Izquierda Democrática. Con UNES, evidentemente no va a ser factible reunirse, al menos a puertas abiertas, porque la línea es oponerse a todo lo que plantee el gobierno de Guillermo Lasso. Emilia, me avisas cuando esté por acabarse mi tiempo, por favor, porque puedo endulzarme con el tema y luego dejo sin tiempo a los demás. Pero podría hacerse una negociación a puerta cerrada, porque hay que tomar en cuenta que ni UNES ni ninguno de los bloques que están, o partidos políticos que están representados en los bloques de la Asamblea, son monolíticos, ¿no? También tienen sus divisiones internas, y pues de eso podría también aprovecharse el gobierno para lograr negociar algo, ¿no? El famoso divide y reinarás se podría aplicar tranquilamente. Y lo estamos viendo, ¿no? En Pachacutic y en la misma CONAIE hay un ala muy radical y hay un ala más moderada, ¿no? Entonces, podríamos ahí ver el tema de si es que es posible hacerlo a través de estas negociaciones. El problema es el tiempo. El problema es el tiempo que pueda tener Guillermo Lasso para negociar esto, ¿no? ¿Cuándo va a mandar los proyectos divididos? Uno, porque el capital político que ha acumulado en el transcurso de esta exitosa campaña de vacunación no es permanente y de hecho ya se le está yendo, ¿no? El capital político se escapa rápidamente si es que no se toman otras medidas, ¿no? El plan de vacunación fue exitoso, pero la mayoría de los ecuatorianos ya estamos vacunados y ya estamos exigiendo y pensando en otras cosas. Estamos pensando ya en el tema de la economía, en el tema del empleo, en el tema de la reactivación económica. Y el gobierno en eso ha hecho casi nada, más allá del discurso de que ha habido cierta reactivación, que evidentemente ha habido cierta reactivación propia del hecho de que ya estemos vacunados y que las actividades económicas vuelvan a funcionar, pero no es suficiente, para lo cual se necesita la aprobación de leyes y reformas económicas. Y el otro tema es el tema de la reforma tributaria, que tiene que aprobarse en este año porque si no, no va a poder entrar a regir el año siguiente. Y esa es fundamental, porque esa es la que va a reactivar, en teoría, la economía. Entonces, si es que esta ley tributaria no se llega a aprobar lo más pronto posible, pues evidentemente no vamos a tener cambios económicos en el año próximo, al menos en la parte tributaria, que dentro de todo el proyecto de ley creando oportunidades era un eje central, ¿no? Un eje central, el tema de la tributación, para justamente tratar de paliar el tema de la falta de recursos del Estado. El siguiente camino es el de la consulta popular. Yo creo que en este momento ya es muy tarde para una consulta popular.
Uno, porque tomaría mucho tiempo y tomaría armar una consulta popular, al menos, siendo bastante optimistas, 3 meses. Y en 3 meses, el capital político del que hablaba hace un momento de Guillermo Lasso seguirá agotándose, sin además reformas claras más allá del plan de vacunación. Y nuevamente, la ley tributaria, un eje central en su propuesta de reforma, no podrá entrar a regir igual el próximo año. Entonces, creo que se le ha pasado el momento para hacer una consulta popular, porque hay que tomar en cuenta sobre todo que las consultas populares en la mayoría de los casos, y sobre todo en Latinoamérica, y esto no lo digo yo, lo dice David Altman en su libro sobre democracia directa, se convierten en referendos sobre la popularidad de quien pregunta, más que en un análisis de lo que se está preguntando. Entonces, si es que el preguntante, en este caso Guillermo Lasso, todavía conservara el capital político y la aprobación suficiente para hacer una consulta popular, pues podría lanzarse a ese tema. Pero si es que no lo tiene, si es que ya se le agota, si es que ya ve que la cosa está complicada, probablemente podría perder la consulta popular. Y perder la consulta popular sería el principio del fin del gobierno, creo yo, porque quedaría muy debilitado políticamente y con las manos atadas para plantear cualquier reforma en el futuro, en un gobierno que todavía no tiene ni un año de haberse posesionado, ¿no? Y finalmente, el tercer camino es el de la muerte cruzada, que yo creo que todavía es viable. Y aquí voy a ¿cómo se llama? Ponerme un poco en otra orilla de la que se ha puesto Francisco, en relación a cuáles serían las consecuencias de una muerte cruzada en este momento. Primero, creo que la muerte cruzada es una institución que está garantizada en la Constitución y que se puede aplicar inmediatamente. No tiene que pasar, en este caso en particular, no tiene que pasar por el dictamen de la Corte Constitucional, puede hacerlo directamente el presidente podría firmar un decreto hoy y mañana está disuelta la Asamblea. Eso por un lado. Por otro lado, hay ciertos factores que podrían incidir en un camino exitoso en la muerte cruzada, y esto lo hablo con ciertos datos de encuestas y de análisis de opinión pública, como el Barómetro de las Américas de la Universidad de Latin American Public Opinion Project de la Universidad de Vanderbilt, en donde cuando se consulta a los ecuatorianos, ¿sí? Si es que, por ejemplo, en cierto momento el presidente podría cerrar la asamblea en momento de crisis, el presidente podría cerrar la asamblea y gobernar por decreto, 1 de cada 3 ecuatorianos estaría de acuerdo en que eso suceda. En otra pregunta del Barómetro de las Américas, se investiga sobre si es que preferiría un sistema que garantice un ingreso básico o servicios, o un sistema que garantice poder elegir a las autoridades, y mayoritariamente los ecuatorianos se pronuncian sobre un sistema que garantice servicios, ingresos básicos y servicios, ¿no? Y finalmente, cuando hablamos de confianza en la Asamblea Nacional, la confianza en la Asamblea Nacional es bajísima. Y esto atado a las últimas encuestas, en donde la credibilidad de la Asamblea Nacional está por los suelos, mientras que la credibilidad y la popularidad del presidente Lasso es muy superior.
Entonces, con todos estos números, yo creo que para el gobierno, más allá de lo que pensemos acerca de si es democrático o no una muerte cruzada, para el gobierno políticamente creo que podría ser la salida más rápida para intentar implementar las reformas que requiere, que piensa que requiere el país, ¿no? Pero claro, parece ser que este camino es el que más alejado está, al menos en este momento, cuando se han planteado estas negociaciones entre el gobierno y los diferentes bloques. Yo no sé, y un poco acordando con lo que ha dicho Francisco, yo no sé qué tan posible sea que se llegue a buen puerto con estas negociaciones, qué tan posible sea que se llegue a una aprobación de estas leyes. Hemos visto ya, por ejemplo, ayer mismo, el domingo, ¿no es cierto?, el tema de los juicios políticos, ¿no? 5 juicios políticos a funcionarios, no del gobierno, pero que están un poco alineados para que justamente son los partidos que aprueban estos juicios políticos son los que le están haciendo la oposición a Rafael Correa, a Guillermo Lasso, que es justamente los que ha hablado, ¿no? Del triunvirato de la conspiración, ¿no? El Partido Social Cristiano, Pachacuti y UNES, ¿no? Entonces, yo creo que lo que a mí me parece es que la Asamblea está ganando tiempo para minar un poco la credibilidad del presidente frente a la poca credibilidad que tiene la Asamblea y ya en un momento dado, pues no aprobar sus proyectos y dejarle al presidente sin pan ni pedazo. Entonces, políticamente hablando, si yo fuera asesor de Guillermo Lasso, que no lo soy, por si acaso, no trabajo para el gobierno ni para ninguno de sus funcionarios, yo sí le diría, ándate por la muerte cruzada y ya, porque no creo que los otros caminos sean posibles. Sobre todo porque hay una posición muy sectaria y muy radical de Partido Social Cristiano, de UNES y de cierto sector de Pachacutic, que sí, que probablemente no le den los votos suficientes para aprobar las reformas que requiere. Y al final, si es que Guillermo Lasso pierde las elecciones en una muerte cruzada, pues podría decir, bueno, lo intenté, no pude, y ahí queda ahí queda su país, ¿no? Esa podría ser, creo, una salida bastante digna, incluso, creo yo. Bueno, ya creo que se me acabó el tiempo. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo, por tu valiosa intervención. Procederemos con la tercera intervención por parte del magister Alejandro Zavala, de quien me permito nuevamente presentar un resumen de su extensa hoja de vida. Alejandro Zavala tiene estudios de pregrado en Comunicación y Literatura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Sus estudios de posgrado son Maestría en Dirección de Comunicaciones Corporativas en UCES de Buenos Aires, Argentina, y Estudio de Political Management en distintos seminarios y certificaciones avaladas por la George Washington University. Ha sido responsable del área de comunicación en varias campañas electorales a nivel nacional y local en Ecuador y Argentina, siendo las 3 últimas las de la Asamblea Nacional Constituyente y la de la Asamblea Nacional en 2007 y 2009, 2013 y 2017 respectivamente, habiendo ganado todas. Es catedrático universitario y conferencista en varias universidades del Ecuador, Argentina y España en materia de comunicación corporativa y política. Es capacitador de CIESPAL, Fundación Konrad Adenauer y Fundación Heinz Seidel. Bienvenido, Alejandro, un gusto tenerlo aquí con nosotros. La pregunta que hemos preparado es la siguiente. Ante la evidente falta de apoyo ciudadano a la propuesta legislativa creando oportunidades, ¿cuál cree usted que son las acciones a tomar por parte del gobierno para asegurar una comprensión adecuada de la propuesta de ley? Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por esa presentación tan larga. No sé de dónde la sacaron, pero ya me consumió la mayor parte de mis 15 minutos, creo. Les agradezco mucho. Un saludo inmenso a mis compañeros de panel, Arturo, Francisco. Yo quisiera dividir mi presentación. Hay otra cosa. Quisiera yo también que Emilia, por favor, me digas cuándo estoy, porque alguna vez yo asesoraba a un político que dio como 6 o 7 entrevistas en un día
Y le dije, oye, ¿cómo hablan los políticos? Y él me contestó, imagínate cómo hablarás tú, que eres el que me convence de decir todas estas cosas. Así que yo también tiendo a hablar demasiado. Entonces, te agradecería mucho que me digas cuando estoy cerca de terminar mi tiempo. Yo quisiera dividir mi presentación en básicamente 3 cosas. Y le agradezco muchísimo a Francisco porque me exime un montón de lo que yo quería plantear, de hablar demasiado en lo que yo quería plantear en un principio, que es la parte estructural. La parte estructural es muy clara a lo que nos estamos enfrentando. Las democracias liberales desde Montesquieu, desde donde existe la separación de poderes, lo que intentaron siempre, bueno, desde los griegos y después mucho más desde Montesquieu, Rousseau, todos ellos, fue que existan una suerte de control entre los 3 poderes del Estado, lo que los gringos llaman los checks and balances. Y eso, en la teoría, es lo mejor, y eso es lo que las democracias liberales y las democracias más desarrolladas han tendido a hacer, para que un poder no sea el único, para que no haya un hiperpresidencialismo y para que se controlen entre los poderes. Sin embargo, vemos que en Latinoamérica, y esto pasa desde México hasta la Patagonia, es que no existe una suerte de control, sino más bien una suerte de disputa, una suerte de guerra abierta y una suerte de negociación, pero no negociación en los buenos términos políticos, sino negociación en los términos más baratos y más vergonzosos que hay. Porque las negociaciones normalmente pongo el ejemplo de los últimos gobiernos en el Ecuador, no son negociaciones de nivel de políticas públicas, de qué vamos a hacer, de cuál es el rumbo que le vamos a dar a este país, o cuál es la visión económica, cuál es la visión social, cuál es la visión, qué sé yo, de educación o salud. No es así. Casi siempre caemos lastimosamente en el ¿qué me toca a mí? ¿Cuál es la parte que me toca a mí? ¿Qué es lo que yo necesito? Y entonces ahí hemos tenido 2 experiencias nefastas. La primera, desde la Constitución de Montecristi. La primera con el gobierno de Correa, en donde era el pueblo sabio les puso los alzamanos, porque era una mayoría tan absoluta de la Asamblea que ni un solo proyecto de ley, o muy pocos proyectos de ley, fueron iniciativa legislativa, sino todos fueron iniciativa del Ejecutivo. Y los otros lo único que hacían era venía y le daban un trámite expedito absolutamente para que las leyes pasen porque tenían que pasar, con una mayoría aplastante evidente que tenían. Y no solo eso, sino que bloqueaban las iniciativas de cualquier otro movimiento político. En ese tiempo, creo, y el Partido Social Cristiano, no dejaron pasar un solo proyecto de ley, ni siquiera a debate, no pasaba de la unidad de técnica legislativa. Entonces, esa experiencia nefasta. Y la del gobierno pasado, que fue incluso peor, porque se fundamentó básicamente en el reparto. O sea, se repartían hospitales, se repartían la Agencia Nacional de Tránsito, y esto ha sido terrible para la democracia. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con esto y a qué va? Tenemos que pensar en una cosa mucho más estructural, por 2 cosas. Primero, saber si nuestros partidos políticos están haciendo los deberes y están dándonos los representantes que nosotros deberíamos tener en una asamblea, que es el máximo organismo de representación democrática en el país. ¿Están haciendo los deberes los partidos políticos? ¿Nos están dando los representantes que necesitamos? ¿Están haciendo lo que deben hacer con los fondos partidarios y las cosas a las que acceden? Pues yo, a juzgar por estas 2 últimas asambleas, con honrosas excepciones siempre, lastimosamente en este periodo cada vez menos creería que no. Entonces, primero tenemos ese problema estructural que es donde debíamos revisar. Si es que la elección de asambleístas debería ser en la segunda vuelta, si es que los partidos políticos están cumpliendo con el deber que tienen de formar cuadros, de sacar elementos, de capacitar a su gente, o están siendo maquinarias electorales para llevar a su líder al poder y punto. Entonces, ese yo creo que es un primer problema estructural que explica mucho cuál es la circunstancia en la que venimos a estar ahora. Y entonces ahí tenemos dos elementos, si ustedes quieren, clave. El primer elemento que a mí me parece clave es que el gobierno no supo, o no pudo, o no tuvo el equipo, o no tuvo la gente para ponerle un segundo piso al tema de la vacunación. Después de un logro tan exitoso, después de una cosa que le disparó en popularidad arriba del 70%, es increíble que la gente del gobierno no haya hecho 2 cosas. Primero, ponerle un segundo piso a ese tema de la vacunación, no sé, haciendo otras obras, haciendo otras cosas, o alargando mismo el tema de la vacunación con la tercera dosis, lo que sé yo,
Y lo segundo, y que también me parece increíble, es que no hayan podido operar políticamente lo que decía Arturo hace un rato. Mientras se daba el tema de la vacunación, ellos debían haber estado operando políticamente cuando tenían el 75% de la popularidad. O sea, que ese era el momento, es que ese era el instante en donde el gobierno estaba fuerte, en donde el gobierno tenía la opinión pública apoyándole. Y entonces no aprovecharon ese momento, se sentaron a descansar en la vacunación, apuntaron todos sus cañones ahí y no hicieron dos cosas que son muy importantes para un gobierno y para su popularidad. La primera, crear un mito de gobierno. No crearon uno no sabe realmente cómo explicar. Si es que a mí me voy afuera mañana y me dicen cómo es el gobierno, yo no puedo explicar realmente si es socialdemócrata, si es liberal, si es que, cuál es la forma la fórmula que hace este gobierno. No lo sabría explicar. No han creado todavía ese mito de gobierno que es muy importante para que la gente entienda por dónde va a ir el gobierno. Eso es un error fundamental que a mí me parece que cometieron. Y la segunda es que no tienen ese equipo político que debe estar operando todo el tiempo y mucho más cuando tienes la sartén por el mango. Pues es evidente, 70 y pico % de popularidad y voy a negociar con los asambleístas, no es lo mismo que ahora tengo el 30 o el 40 o el 45%. Evidentemente, la relación de fuerzas ya no es la misma. Entonces, eso es una cosa muy grave, eso es una cosa que le ha faltado equipo al gobierno, definitivamente, le ha faltado lo que sea Francisco también, experiencia en gestionar lo público y evidentemente no ha tenido los operadores políticos y el equipo comunicacional suficiente como para crear estas cosas. Vamos en la tercera parte, que me parece bastante importante y un baño de realidad que me parece que debemos darnos en este momento. Las cosas están dadas. Hay una alianza muy fuerte entre el Partido Social Cristiano y UNES. Muy fuerte, ¿por qué? Porque los dos líderes de los dos partidos políticos, y sabemos que esos son dos partidos políticos absolutamente verticales, en donde se hace lo que dice el líder, están unidos, Jaime Nebot y Rafael Correa. Y es más grave, porque el aliado natural, que era el Partido Social Cristiano, el aliado natural, ideológico, si ustedes quieren, y hasta posible aliado dentro de la asamblea, tienen un tema personal ya con Lazo. O sea, eso es lo más difícil que me parece de destrabar, porque ya no es una cuestión ideológica, ya no es ni siquiera una cuestión de qué te propongo, ya no es una cuestión de ver cómo sacamos de este país, es una cuestión personal. Entonces, cuando tú tienes un nivel personal, ya un tema de rencilla personal pública, que es pública además, ya es muy difícil destrabar ese aspecto. Entonces, a mí me parece que yendo a la realpolitik, o sea, yendo a lo realmente crudo, si ustedes quieren, el único partido político que es capaz de destrabar en este momento el país es Pachacuti. Es el único partido, el único que tiene la posibilidad de destrabar. Y claro, sumando a los votos de la izquierda democrática, que en teoría podrían conseguirse, más el bloque que ha conseguido el gobierno con sus asambleístas, más los aliados. Pero si es que no tienen a Pachacuti, va a ser prácticamente imposible. Y aquí hay dos cosas también que son muy importantes. La primera es que fue un error grave haber mandado la ley de creación de oportunidades por dos razones, como la mandaron. La primera, porque crearon una expectativa impresionante, decían que era la mejor ley, que con esto prácticamente el régimen o el país se iba a salvar, íbamos a tener empleo, íbamos a tener un montón de cosas, y realmente dentro del proyecto de ley hubo muchos errores, tanto así que el propio presidente Lazo lo ha dicho. ¿Cómo puede ser posible que ese artículo 70, en donde el empleado tenga que indemnizar al empleador, eso, perdonen el diálogo coloquial, es darle absolutamente papaya a la oposición? O sea, le estoy dando en bandeja de plata a la oposición para que me destroce y diga que el gobierno es solo ver por los empresarios, que ese es la ultraderecha y etcétera. Les da discurso, les crea vida a los opositores. Y lo segundo es que me parece que una vez que el tema de la ley de creación de oportunidades ya le significó un revés porque le devolvieron al presidente y el presidente aceptó que lo va a tratar en 2 o 3 proyectos de ley distintos, me parece que el baldazo de agua fría final ha sido el tema de los Pandora Papers. Y por una razón, no por la razón legal, y eso es lo más grave en este sentido, y es lo que más me asusta a mí como ecuatoriano. Es increíble lo que hizo la Asamblea.
Naturalmente, la comisión que se dedica a investigar este tipo de casos es la Comisión de Fiscalización, en donde además está representado Pachacuti y Yunes, creo que no el Partido Social Cristiano, pero está Pachacuti y Yunes, pero sin embargo está una persona que no es de su agrado, que la preside, como es Fernando Villavicencio. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Con la fuerza de que el Pleno es la máxima autoridad de la Asamblea, lograron sacarle a la Comisión de Fiscalización y crearon una comisión que es absurdo. O sea, la Comisión de Garantías Constitucionales, que tiene que investigar Pandora Papers, es un movimiento absolutamente político, porque evidentemente la composición de esa comisión es de 4 asambleístas de UNES y 4 asambleístas de Pachacuti y 3 de UNES, 7 de 9 integrantes. Entonces, de lo que ahí salga va a depender muchísimo el futuro del Ecuador. ¿Por qué razón? Porque si es que la recomendación de la comisión esta es de que se le destituya al presidente aplicando el artículo 130, inciso 2 de la comisión, que no tiene el requisito de admisibilidad de la Corte, pues de ese momento, y el presidente lo ha dicho, ojo, y al Arturo creo que todavía no le ha escuchado esta declaración, el presidente dijo que tiene escrito y firmado en su cajón el decreto de muerte cruzada, y yo creo que es lo más inminente, lo que nos espera, porque si esa comisión política y no legal, y no es la Contraloría y no es la Fiscalía, sino una comisión política, decide recomendar la destitución del presidente, pues el presidente al día siguiente va a enviar el decreto de disolución de la Asamblea y nos vamos a ir a la muerte cruzada. Eso es el panorama que veo yo hasta el momento, y eso es un poco la realidad política que bajo mi lectura les presento ahora. Les agradezco mucho, les mando un abrazo grande, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Alejandro, por su valiosa intervención. Procederemos con la última intervención de la tarde por parte de la abogada Gabriela Guerrero, de quien me permito presentar un resumen de su extensa hoja de vida. Gabriela Guerrero es abogada, licenciada en Relaciones Internacionales y actual maestrante en Políticas Públicas. Es consultora política permanente y ha trabajado con varios partidos políticos y candidatos en la formación política y desarrollo de planes de gobierno, así como la capacitación a la militancia y la creación de perfiles políticos. Ha trabajado tanto a nivel público como privado. Actualmente impulsa mediante redes digitales su canal de formación para el desarrollo de la cultura política denominado La Politeca. Bienvenida, Gabriela, un gusto tenerla aquí con nosotros. La pregunta que hemos preparado es la siguiente. ¿Qué son los Pandora Papers y cómo afectan la gobernabilidad? ¿Cómo ha influido la falta de una buena cultura política en la actual disputa hacia la muerte cruzada? Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Emilia, y gracias al Outsider por esta invitación. Me da muchísimo gusto estar acá con ustedes. Les saludo también a mis copanelistas y es un verdadero placer estar el día de hoy junto a ustedes en esta charla que me parece tan interesante. Emilia, no sé si me dejas, por favor, compartir pantalla. Les preparé unas diapositivas que me gustaría ir compartiendo mientras doy esta exposición. Aparte de eso, me parece sumamente interesante la última parte que nos menciona justamente Alejandro sobre el tema de los Pandora Papers, que les voy también a estar comentando. Y es que, en resumen, más bien recapitulando un poco lo que nos han comentado el resto de nuestros copanelistas, en verdad, realmente actualmente el Ecuador tiene un sistema de partidos, creo yo, que es bastante enclenque, por decirlo así, donde nuestros partidos políticos terminan siendo débiles. La debilidad de nuestros partidos se puede ver desde la parte interna de la estructura en sí de los partidos, y es que las propias elecciones internas de los partidos están mal hechas. Entonces sigue habiendo muchísima dedocracia dentro de los partidos, no formas a políticos, no formas a líderes, ¿no es cierto? Esto hace que los partidos se vayan fraccionando, y una vez que el líder, por ejemplo, deja el partido, vamos viendo cómo se van cayendo estos partidos, ¿no? Esto le pasa, por ejemplo, a Alianza País, se va Rafael Correa del País y empezamos a ver cómo hay un sinnúmero de camisetazos, ¿no es cierto? Vamos viendo cómo se crean partidos para las elecciones, vamos viendo, por otro lado, cómo los partidos aparecen solamente en las elecciones, donde parecen cobrar vida, el resto del tiempo los vemos inexistentes, pese a que en el Código de la Democracia nos dice, ustedes tienen que hacer formación política. Yo me pregunto, ¿esto realmente pasa o es que creamos los institutos y al final no hay realmente una formación ni a la militancia ni nada por el estilo? Esta acotación también les cuento que pues es bastante difícil también el tema de la cultura política que justo nos preguntaba Emilia en la pregunta, ¿no? Porque
no tenemos una verdadera cultura política aquí en el Ecuador, no tenemos ni siquiera una escuela buena de formación política, las instituciones educativas no necesariamente te dan una estructura política, ¿no es cierto? Porque todavía sigue siendo, de cierta manera, la política un tabú y no lo abordamos necesariamente en los hogares o en las conversaciones normales, tal vez a las personas que son politólogas, a los que les gusta, ¿no es cierto?, el tema de la política, pues lo van a abordar mucho más, pero todavía sigue siendo un tema que le falta al Ecuador ponerse más en ese sentido la camiseta, porque al final todos somos políticos, queramos o nos guste o no nos guste, todos somos políticos en uno u otro sentido. Así que vamos a estar analizando un poco acerca de qué son estos Pandora Papers, ¿no es cierto? Y cómo afectan al final la gobernabilidad del Ecuador. Y aquí les cuento que, miren, los Pandora Papers se trata básicamente de esta filtración de estos 12 millones de documentos, ¿no es cierto? Sobre las fortunas de varias personas que son influyentes, ¿no es cierto?, que son poderosas, y entre estos van a aparecer unas 330 políticos. Vamos a ver que aparecen de 90 países alrededor del mundo, y entre estos vamos a tener presidentes, exmandatarios, políticos, celebridades del espectáculo, vamos a tener deportistas, en fin. Entonces, esta filtración de documentos se produce gracias a este International Consortium of Investigative Journalists, y son estos los periodistas que alrededor del mundo van a estar investigando a diferentes consorcios o a diferentes estudios jurídicos y van a filtrar estos documentos. ¿Qué dicen estos documentos? Básicamente nos muestran empresas offshore secretas donde se han ocultado riquezas provenientes de, como les digo, estos 90 países, y lo que se busca es que estos se escondan en paraísos fiscales. Se han expuesto entonces estos esquemas, ¿no es cierto?, donde puede haber, por ejemplo, lavado de activos. En varios países esto no representa un delito, pero esto podría significar que justamente se esté tratando o de evadir tributariamente, ¿no es cierto? O, como les comento, esconder de dónde provienen estos recursos. Entonces, para muchos, como les digo, estas transacciones puede que no representen en sí un delito. En total, vemos que tenemos varios líderes involucrados, como les comentaba. En total me parece que son 14 presidentes, más bien 3 presidentes, y son 11 expresidentes en América Latina. ¿Esto qué significa? Que dentro de estos Pandora Papers van a figurar sobre todo figuras como Guillermo Lasso en Ecuador, ¿no es cierto?, Sebastián Piñera en Chile, y vamos a tener a Luis Abinader en República Dominicana. Déjenme, ahí estamos. Básicamente lo que nos dice, por ejemplo, esta relación que tenemos ya con los Panama Papers, tal vez, es que, miren, aquí tenemos una mayor cantidad de archivos encontrados, y ya hubo, ¿no es cierto?, en el 2016 tuvimos esta ola de los Panama Papers que empiezan a vincular a estas personas y que nos dejan a la vez entrar o abordar investigaciones importantes que vamos a tener en contra de Odebrecht o en el propio caso de Petroecuador, ¿no? Entonces, ahora lo que hacen es nuevamente poner en debate o poner sobre la mesa estos temas de evasión fiscales. Ahora, como les digo, presidentes como Piñera nos dicen, bueno, pero esto no es un dato nuevo, o sea, esto ya sabíamos, esto es un caso que ya me investigaron, esto ya en 2017 pusimos sobre la mesa y ya fallaron a mi favor y en verdad no tengo nada que ver, ¿no es cierto? Y ya se me dio a mí la razón, y en la sentencia dice que yo no he cometido ningún delito. En Ecuador, justamente, ustedes habrán conocido que para poderte candidatizar como presidente no tienes que tener ningún tema en paraísos fiscales, ¿no es cierto? Caso contrario, no podrías haber sido parte de o participar como candidato. Esto también está ya, como les digo, en nuestra legislación. Y nos preguntamos entonces, bueno, ¿pero qué son entonces al final estos paraísos fiscales? Entonces, básicamente, estos se tratan de lugares, ¿no es cierto?, geográficos donde el régimen tributario tiene unas cargas mucho más bajas que en el resto del mundo. Entonces, es mucho más fácil, digamos, llevar allá el tema de los tributos, ¿no es cierto? No tienes que pagar estos impuestos, sino los impuestos van a ser totalmente reducidos, y el resultado entonces va a ser que tú tienes la oportunidad, digamos, de manejar allá tu dinero sin que tengas que pagar muchas veces estos altos costos que el propio Estado ha puesto. Entonces, claro, una de las justificaciones que dan algunas de las personas es, bueno, pero tal vez el sistema
tributario en mi país es tan malo, ¿no es cierto?, que ustedes mismos generan que yo busque la oportunidad de evadir, digamos, o de pagar menos, porque de verdad es una situación complicada dentro del mismo Estado. ¿Puede ser esto cierto? Puede que no, puede tener un poco de razón. Queda en debate eso. Así que, ¿cómo reconocer si es que algo es un paraíso fiscal? Aquí les puse algunos criterios que nos dan, ¿no es cierto?, desde el tema de paraísos fiscales, y también lo pueden revisar dentro del régimen tributario interno o dentro del SRI está esto. Entonces te dice, ok, tienes que tener un secreto bancario forzado, ¿no es cierto?, una rapidez de ejecución, la estabilidad económica y política, tener una buena imagen de marca. Más o menos estos son los criterios que nos permiten saber si es que un Estado es o no es un paraíso fiscal. Ahora, ¿qué tipos de, perdón que esté yendo un poco rápido, pero en cuestión de tratar de explicarles todo en el tiempo que tenemos, aquí vemos algunos paraísos fiscales que son muy comunes de que tal vez hemos escuchado, ¿no? Aruba, Curazao, Emiratos Árabes Unidos. En Emiratos, por ejemplo, me parecía súper interesante porque aparte de todo, tú para tener allá tus inversiones, tú tienes que tener un emir que sea tu socio. Entonces, aparte de todo, te dice, ok, tú puedes venir, trae todo tu dinero, nosotros te damos las facilidades, pero tienes que hacer negocio con alguien que ya esté aquí localmente, que sea alguien de nuestro país, para que de cierta manera el dinero también, digamos, como que lo reinvirtamos acá en nuestro estado, ¿no? Entonces, Luxemburgo, Panamá, bueno, en fin, aquí ustedes verán algunos países que les suenen mucho más conocidos. ¿Qué son estas empresas offshore que estábamos conversando hace un momento y de dónde van estos activos? Se tratan de estas empresas que son constituidas afuera del territorio nacional, pero que no están regularizadas por el país de origen debido a que obviamente está, digamos, sujetas, ¿no es cierto?, a la legislación de este país donde se ha constituido. Son partidarios estas empresas, entonces, que tienen un flujo de capital, ¿no es cierto?, y que van a ayudar a que estas transacciones sean como mucho más fáciles. Y aquí te digo, sí, son críticos, algunos críticos, perdón, argumentan que hay una deslocalización, ¿no es cierto?, o una forma más fácil de ocultar estas obligaciones tributarias o estas ganancias obtenidas de forma ilegal. Seguimos avanzando y vemos cómo afecta entonces a la gobernabilidad. Entonces, como hemos venido conversando a lo largo de esta charla, en casos previos, como hemos visto, al gobierno le afecta no solo lo que está pasando ahorita directamente con este tema de los Pandora Papers, sino que además tiene encima un caso gravísimo sobre la inseguridad y la violencia, las manifestaciones, ¿no es cierto? Y hasta las reformas económicas que no sabe si es que se los van a aprobar, si es que no. Entonces, tiene varios frentes ahorita que le están atacando directamente y que esto tal vez como pone mucha más tensión sobre la mesa. Además de esto, vamos a ver que, bueno, ya hemos visto desprestigiada un poco la figura también de Guillermo Lasso en este sentido. No se han aprovechado, ¿no es cierto?, las oportunidades donde había mucha más credibilidad política. Hemos visto entonces la reducción de la credibilidad política y justamente este problema que se causa ahorita en la Asamblea, donde hay un total quiebre entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso también va a afectar el tema de la gobernabilidad y en general de la administración pública. Aquí les dice un cuadro, entonces, más o menos para que vean así cómo va esta afectación de la gobernabilidad. Bueno, decimos el presidente Lasso, ¿no es cierto?, convocado a la Asamblea por esta investigación que se está haciendo por los Pandora Papers, 2 veces ha rechazado, ha dicho no voy a ir. El presidente también asegura que esta desestabilización que se busca tiene que ver por otros actores que le han hecho frente estos días y ha dado declaraciones públicas al respecto también. Entre estos, los más conocidos, Leonidas Issa, Rafael Correa y Jaime Nebot, ¿no es cierto? Esto abre frente también para que hayan otras protestas en torno a intereses de desestabilizar el gobierno. Tenemos el problema de la gasolina y el tema de los subsidios. Les cuento que dentro de mi maestría y por lo que decidí estudiar políticas públicas es porque literalmente a mí me apasiona el tema de las energías. Es más, yo trabajo haciendo temas de energías en derecho. Entonces, el tema de los subsidios es algo que tenemos que arreglar en algún momento. Esto es algo que va a seguir no solo en este gobierno, sino va a ser un frente que se le va a abrir a cualquier otro gobierno si no empezamos a ver cómo arreglamos esta parte de política pública, ¿ok? Se debaten entonces la posibilidad si se va a ver esta muerte cruzada o no, ¿no es cierto? Si es que van a haber más bloqueos por parte de la Asamblea.
¿Será esta la solución que tiene? Y en base a esto también yo decía en algún otro panel que estuve, les dije, ok, chévere, hacemos lo de la muerte cruzada, volvemos a elecciones, pero seguimos con la misma calidad de asambleístas. ¿Qué hacemos diferente? O sea, ¿cuál va a ser lo diferente que hagamos para que no volvamos a tener asambleístas que no sepan muchas veces qué tienen que hacer en su cargo? Puedes tener unos asesores estupendos, pero yo creo que la persona que tiene que estar ahí sentada tiene que tener un mínimo de capacidad, de experiencia, de formación para poder desarrollar un empleo que trata de representación, que es un empleo fuerte. ¿Ok? Entonces tenemos el previo rompimiento de los acuerdos con el legislativo, se niega también este proyecto de ley, se lo trata de ampliar, ¿no es cierto?, de forma distinta, de plantear para que se lo pueda aprobar. Así que bueno, para tratar ya de cerrar estos temas, les digo, ¿ha sido legal o no ha sido legal lo que está pasando? Es un delito entonces en Ecuador tener dinero en estos paraísos fiscales y en definitiva no es como tal un delito. La legislación ecuatoriana no le tipifica exactamente como un delito, pero es una evasión tributaria, es una forma de evadir tributariamente. Entonces sí vas a tener sanciones. Si es que se identifica que tú tienes estos paraísos fiscales, vas a tener un cobro de impuestos, ¿no es cierto?, adicionales o te van a sancionar de esa manera. Como les comentaba en el Código de la Democracia, el artículo 96 ya prevé que los candidatos se les impida estar en elección popular si es que se determina que hay estos paraísos fiscales. Además, tenemos leyes que buscan, ¿no es cierto?, prevenir que hayan estos fraudes fiscales o que sean estas normas antiparaísos. Desde el 2014 tenemos, por ejemplo, esta ley de incentivos para la prevención de fraudes fiscales. Y aquí, una vez más, tenemos como sanciones ante este incumplimiento, ¿no? Y ya para cerrar esta parte, entonces, volviendo a este tema de la cultura política, sí, tenemos todavía muchos frentes, miren, lo que tenemos que ir trabajando en conjunto. Primero, ir eliminando estos malos representantes. Los partidos políticos, tristemente, lo que hacen ahora son partidos catch-all. No tienes ya una definición de cada uno de los partidos como teníamos previamente, tal vez un poco más en torno a la ideología de cada partido. Hoy en día también tenemos, ¿no es cierto?, líderes que llegan y que más bien se afilian después a los partidos, pero que no nacen desde el propio partido. Tenemos una preparación muy escasa, tanto dentro del partido como fuera, cuando ya llegas a ser asambleísta, cuando ya llegas al cargo público. Tenemos, por ende, partidos muy débiles que se fraccionan, que mueren, que cuando ya no tienes este personaje, ¿no es cierto?, este líder del partido, cae el partido. Tenemos corrupción desde adentro de los propios partidos. Tenemos corrupción en las entidades, en las instituciones públicas. Tenemos muchísima desinformación. La gente a veces está ya, creo que también acostumbrada a los fake news, y eso es algo que tenemos que también luchar en contra de estos fake news. Y finalmente esta carencia educativa que les comentaba, que al final tenemos que irla reformando desde las propias escuelas, dejar de que la política sea un tabú y más bien conversarlo. Tal vez en universidades como la Universidad de San Francisco tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener artes liberales y coger otro tipo de materias más allá de nuestra carrera en sí. Pero esto se tiene que ir formando en general y en toda la sociedad, para todas las edades. Por eso, desde la Politeca, en verdad, como he tratado de que sea algo sencillo y algo fácil de entender para todos. Eso es lo que les puedo comentar el día de hoy y les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Gabriela, por su valiosa intervención. Muchas gracias a todos nuestros panelistas por su valiosa contribución. A continuación procederemos con el espacio de preguntas del público, para lo que nuevamente les recuerdo que estas deben ser enviadas mediante el chat de Zoom con el nombre del panelista a quien se dirige su pregunta. Ya tenemos preguntas, entonces voy a proceder con la primera pregunta, que es la pregunta de Sebastián Franco para Alejandro Zavala, la cual dice: la reciente apertura y cambio de postura de Guadalupe Llori sobre fomentar el diálogo y establecer la comunicación con el gobierno es tal vez una estrategia de último recurso por parte de la Asamblea para poder evitar la muerte cruzada. A ver, sí, no. Es evidente que los asambleístas, con el desprestigio que tienen y con la caída en picada con la que están viviendo cada día, deben estar asustados también, porque
saben que si es que existe una muerte cruzada, ellos se van a ir a la casa seguramente. Muy poca gente votará por los mismos asambleístas. Pero también una cosa con la que estoy plenamente de acuerdo con Arturo, el bloque de Pachacutic es un bloque absolutamente disperso. Yo no sé si es que el gobierno, cuando empujó la candidatura de Guadalupe Llori, lo tenía claro. Dentro del bloque de Pachacutic existen al menos 3 alas. Un ala que maneja la presidenta, que no es muy grande, que tal vez ellos pensaron que la presidenta podía manejar todo el bloque de Pachacutic, lo cual evidentemente no pasó. Otra ala que responde a la parte de Salvador Quispe, que es una persona que está haciendo una oposición demasiado fuerte política, y una tercera ala, la más radical, que viene desde ISA y desde la CONAIE. Entonces, es un bloque absolutamente impredecible, y sin embargo, en esas manos es en las que estamos ahorita en mi modo de ver el escenario político. Creo que los asambleístas poco o nada han aportado en estos meses. Más bien ha sido una vergüenza la cantidad, en los pocos meses que estamos, la cantidad de actos de corrupción y de glosas y de escándalos que hemos tenido es una cosa impresionante. Entonces, yo lo que creo es que el gobierno va a tener evidentemente que negociar. Yo creo que Pachacutic es la vía para la negociación, porque estoy seguro de que el Partido Social Cristiano y UNES no va a ser. Muchísimas gracias, Alejandro. La siguiente pregunta va dirigida a Arturo Moscoso, de parte de Javier Dávila, y es la siguiente. ¿El escenario político actual ratifica la noción de que el Ecuador es un país ingobernable? A ver, no, yo no creo que sea un país ingobernable, porque ya hemos visto que un señor le gobernó por 10 años seguidos, ¿no? El punto es si es que es gobernable democráticamente, y ahí está el quid del asunto, ¿no? Como hablaba Gabriela, nuestra cultura política en relación a la democracia es bastante pobre. Tenemos un alto grado de insatisfacción con la democracia, un apoyo no tan grande a la idea de democracia, a la democracia como esta idea de respeto a los derechos y libertades y elecciones, etcétera. Y tampoco un alto apoyo al sistema político, ¿no? Entonces, todos estos ingredientes configuran ¿qué es lo que les hablaba antes, ¿no? Configuran una cultura política que más bien preferiría gobiernos autoritarios, ¿no? Autoritarios de mano dura. Y un poco volviendo al tema también que señaló Gabriela, tiene que ver mucho también con la calidad de nuestros políticos y la calidad de la política que se hace, ¿no? No tenemos partidos políticos de verdad, no tenemos líderes políticos comprometidos con los intereses del país, sino con particularismos, organizaciones verticales y electoralistas o sea, son máquinas electorales que trabajan para captar puestos y a través de esos puestos pues ejercer una cuota de poder, pero nada más. Y si eso no cambia, pues la tónica será esa, ¿no? Que quien quiera gobernar con las herramientas democráticas no podrá hacerlo, y se dará paso a autoritarismos como los que tuvimos, ¿no? Al que me refería al principio. Así que no sé si te contesto la pregunta, pero yo mismo tengo mis propias dudas, ¿no? Gracias. Gracias, Javier, también. Muchísimas gracias, Arturo. La siguiente pregunta que tenemos va dirigida para Gabriela Guerrero, de Ander Vera, y dice lo siguiente. Tras 2 legislativos absolutamente desprestigiados, ¿podríamos decir que estamos próximos a un momento de crisis de los partidos como inicios de los 2000? A ver, en torno a esta pregunta, yo creo que como ciudadanos todos ya estamos cansados de tal vez las acciones, ¿no es cierto?, que se han venido suscitando en la Asamblea, en la que realmente no podemos tener confianza en la institución porque no sabemos qué es lo que pasa. O sea, cada día creo que nos despertamos con una nueva novedad en la Asamblea. Entonces, en torno a eso, más que una crisis en los partidos, yo creo que si es que no empezamos a poner reglas que sean más eficientes, porque creo que la norma ya existe,
pero la norma hay que revisarla. Si es que no empezamos a hacer un sistema, ¿no es cierto? Voy a poner un ejemplo, así como para la academia diplomática, ¿no es cierto? Tú tienes tercer secretario, segundo, primero, terminas siendo cónsul, vas a ser embajador, ¿no es cierto? Si no empiezas a hacer este sistema de steps, donde tú puedas ir creciendo y te puedas ir formando, eh, los partidos simplemente no van a generar para lo que se supone son creados. Tenemos que pensar que el partido es este vínculo, este puente, ¿no es cierto?, que se da entre el ciudadano y el Estado. Entonces, más que entrar en un proceso de crisis, lo que vamos a seguir teniendo muy probablemente es gente mediocre. Y eso es lo que tenemos nosotros que apuntar a cambiar. Entonces, frente a esto, yo creo que lo que primero se debería hacer es volver a revisar lo que ya tenemos, esta norma, y tal vez trabajar en una política pública donde se vincule también a personas, ¿no es cierto?, que tal vez conocen, que son más conocedoras del tema y que muchas veces no se involucran en política porque hay tanta corrupción de por medio que tú no te quieres ver manchado. Buenas personas que ya hayan estado ahí, que muchas veces dan un paso de costado y dicen, esto de la política, no, o sea, si no entro en equipo, si estoy solo, esto no funciona, o al final terminas teniendo que pagarle favores al partido que te puso ahí en este cargo, ¿no? Entonces yo creo que son esas cosas que hay que cambiar, porque como digo, ya para finalizar, más que entrar en crisis, lo que vamos a tener es partidos inútiles en un sistema de multipartidos, pero que al final no están aportando a nada. O sea, vamos a seguir más bien trabajando desde la parte privada y dejando a la parte pública en manos de quién sabe quién. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Y como última pregunta, tenemos una pregunta de José Torres para Francisco Sánchez, que dice lo siguiente. ¿Cómo puede el gobierno de Guillermo Lasso armar un equipo técnico que le ayude a la gobernabilidad del país? ¿Aún está a tiempo? Francisco, estás con el micrófono apagado. Esta es un poco la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿cómo se forma un político, ¿no? Yo he estado oyendo aquí a lo largo de la intervención la necesidad de tener políticos con estudios. Quiero recordar que el doctor Correa era doctor en economía en una universidad de Estados Unidos, fue profesor durante muchos años en la Universidad de San Francisco, tenía un máster en economía en la Universidad de Lovaina. Es decir, por el lado de los estudios, nadie puede reprocharle la formación académica, pero yo no sé si esos estudios sirvieron para que la democracia ecuatoriana se fortalezca, para que las decisiones de política económica que se tomaron hayan sido las adecuadas, ¿no? O sea, no hay un causa-efecto automático entre cierto tipo de formación y tener capacidad política o tomar decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, insisto en la pregunta del millón, es ¿cómo se forma un político? Entonces tenemos un buen ejemplo que posiblemente una de las personas con una capacidad de organización política y liderazgo más grande que tienes en América Latina contemporánea, que ha sido Lula, ¿no? Que además has visto que últimamente los juicios que se le seguían, muchos de ellos ya les ha ido absolviendo, pero más allá de eso es un señor que montó un partido, o sea, un gran partido en un país como Brasil, o sea, que tiene millones de habitantes, no estamos hablando del Ecuador, que es un país pequeño, que ganó la presidencia, fue reelecto, ganó la presidencia el mismo partido con otro, y ese señor era maestro tornero, ¿vale? O sea, hizo algo parecido al SECAP, y su gran experiencia vino del sindicato, ¿no? Entonces Evo Morales igual, su gran experiencia vino de haber sido dirigente del sindicato de cocaleros, ¿no? Entonces la política, de cierta manera, tú puedes tener una base de formación, pero sobre todo la política también se aprende a lo largo de la práctica política, ¿no? Entonces yo entiendo que sea necesario ir haciendo una especie de carrera y venir participando en los partidos, y en eso los partidos son espacios de socialización de cómo vas aprendiendo a hacer política, y también son espacios de socialización sobre cómo funciona, ¿no? El mundo de los intereses, ¿no? Esta parte del ala blanca, la casa blanca que tanto nos gusta, o el caso Borgen, ¿no? O sea, que son como ficciones sobre la parte buena de la negociación, pero debemos entender claramente que la política, ante todo, son sistemas de gestión del conflicto, ¿vale? Entonces tú necesitas gestores de conflicto, necesitas personas que aprendan a solucionar problemas, y para gestionar conflicto tú necesitas personas flexibles, ¿no? Entonces, si el presidente necesita a alguien, debe ser una persona, por un lado, que tenga capacidad de gestión de conflicto, que tenga visión, que tenga liderazgo, capacidad de tomar decisiones,
y que tenga cierta flexibilidad y un poco de lo que se llama mano izquierda. Entonces, yo primero, no sé si el presidente sea capaz de encontrarse esos escenarios, ¿no? Es decir, posiblemente él tenía una visión bastante ilusa de cómo funcionaba la presidencia. Y dos, tú puedes sumar una serie de personas, pero no necesariamente estas personas van a compartir necesariamente tu proyecto político. Entonces el margen de maniobra que tienes es limitado, y vemos que los intentos que ha hecho fichando, por ejemplo, Alexandra Vela, que es una persona que tiene experiencia política, que estuvo trabajando en el Congreso cuando negociaron todo el paquete de Maguad, u otras personas que he ido incorporando, a la larga funciona, pero se repite este elemento de como que los tres grupos de los tres armas que tiene el presidente, ¿no? Entonces, tú tienes un presidente que tiene que liderar y dar instrucciones claras a su equipo. Y en ese caso yo creo que hay personas que estarían dispuestas a trabajar, ¿no? Es decir, que tú tienes que dar instrucciones claras, y sobre todo la persona que esté a cargo de la gestión esta, los operadores políticos de los que hablaba Arturo en su intervención, tienen que ser personas que tengan experiencia y que tengan la confianza por parte del presidente para hacer negociaciones, ¿no? Pero vemos que el presidente está tratando de liderar personalmente esto, y eso le quema, porque si tú pones ya una negociación directa, la presidenta de la Asamblea con el presidente, no hay fusibles, ¿no? Entonces, los operadores políticos suelen ser fusibles y personas que te va preparando el camino, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Yo lo veo complicado que eso haga, porque el grupo que él pensó formar para gobernar, que eran los de su fundación, son personas que están viviendo en un país que no es del Ecuador. Ellos mentalmente viven en otro sitio, están en Viena o en Austria. Muchísimas gracias, Francisco. Dada el tremendo interés en las preguntas, vamos a continuar con una ronda más. Tenemos una pregunta de parte de Carolina Escobar para Alejandro Zavala, que dice lo siguiente. Alejandro Zavala ha expresado: Pachacutic puede destrabar la crisis que atraviesa el país. ¿Cuál sería, a su criterio, la estrategia de negociación que debería eventualmente plantear el gobierno a Pachacutic? Muchas gracias la pregunta. Primero, decir lo que dije hace un rato, que las dos otras experiencias anteriores no las deben utilizar. Ni la política del totalitarismo y no sentarse a hablar con los distintos y hacerles que levanten la mano, ni la política del reparto de hospitales y prebendas. Esas dos deberían anular. ¿Qué se debería hacer? Bueno, en negociación política a mí me pareció que, por ejemplo, la conversación del día miércoles de la semana pasada entre el gobierno y Pachacutic fue muy fructífera. ¿Cómo hicieron? Esa es la mejor forma de hacer negociación política. Empezaron por las cosas que les une, por las cosas que les acerca. Entonces empezaron por temas de créditos, por temas ambientales, por temas mineros, cosas que les acercaban, y dejaron para el final la línea roja, que eran los combustibles. Nosotros suponíamos que de ahí salió humo blanco después de las declaraciones de Marlon Santi, pero después nos decepcionamos al saber que no se había llegado a un acuerdo definitivo con esta pequeña alza que hizo el gobierno a último momento antes de congelar los combustibles. Entonces, la negociación política es así, esa es lo mejor. Tienes las cosas que te acercan, y ahí es donde deben ir. A ver, el problema básico de Pachacutic es que sus dirigentes tradicionalmente han sido muy mezquinos con sus comunidades. Se han tratado de salvar ellos, de a uno, y no han luchado por sus comunidades. Entonces, ¿cuál sería la tabla de negociación del gobierno? Ofrecerles verdaderos programas de desarrollo a la ruralidad, un programa gigantesco de apoyo a la ruralidad, al campo. O sea, poner los ojos, y ahí sí, perdónenme con toda la sinceridad del mundo, gastarse 2.000, 3.000 millones en recuperar eso. Una vez que las bases vean que el gobierno está invirtiendo, que el gobierno está dando recursos, que el gobierno está cumpliendo las promesas de campaña, pues yo creo que a los dirigentes no les va a tocar nada más que sentarse a la mesa a dialogar. Entonces, esa es para mí la forma de negociar con Pachacutic. Ir a las bases, a desplegar recursos, desplegar programas, desplegar proyectos que realmente necesiten las comunidades, y que las comunidades, cuando vean proyectos de créditos, proyectos de agro, proyectos de salud, de educación, y cuando ellos vean que el gobierno está haciendo estas cosas, ya los dirigentes van a tener que ceder. Esa es para mí la forma más real y mejor que podría hacer, sin caer ni en la negociación ni en el reparto.
Muchísimas gracias, Alejandro. Tenemos también una pregunta para Arturo, de parte de Doménica Ledesma, que dice lo siguiente. ¿Cómo se acerca un gobierno de derecha a un pueblo que le agradece tanto o admira a la izquierda? Porque esa barrera no se va a ir. A ver, no entendí bien la pregunta. Puedo ¿Qué es lo que repetir. dice Don? Dice, ¿cómo se acerca un gobierno de derecha a un pueblo que le agradece tanto o admira a la izquierda? Porque esa es una barrera que no se va a ir. Bueno, es que la división izquierda y derecha en general es bastante confusa y peor aún en el Ecuador, porque además tenemos que tomar en cuenta que eh, hay, cuando nosotros analizamos las ideologías, hay personas con valores conservadores, pero que en lo económico son muy liberales, y hay personas con valores muy liberales a su vez, pero que en lo económico son más bien bastante proteccionistas, ¿no? O pro Estado, si es que se quiere, ¿no? Entonces, se quiere más o menos Estado, por un lado, y se quiere más o menos libertades y el tema de derechos y valores postmaterialistas, etcétera, etcétera. En todo caso, lo que hizo Lazo, que fue una jugada que le funcionó bastante bien, fue acercarse justamente hacia el tema de los valores progresistas. Y, y eso le sirvió para un poco captar la votación que tuvieron Yacu Pérez y Javier Herbas en la primera vuelta, ¿no? Eh, Creo que la forma en acercar estas posiciones un tanto divergentes es ser pragmáticos, ¿no? Y el pragmatismo debe pasar por justamente el tema de ver qué es lo mejor más allá de cuál sea mi ideología o más allá de lo que yo crea, qué es lo mejor técnicamente, ¿no? Con datos, con números. Creo que eso es lo importante. eh, y, y claro, tratar de demostrar que las cosas se pueden hacer sin necesariamente casarse con radicalismos o extremismos, ¿no? Eh, Al final yo no sé qué tanto le tengan que agradecer a la izquierda o a la derecha en este país. El punto es que si es que no se desprenden de estos dogmatismos, cualquiera de las ideologías, no se va a llegar nunca a ningún punto medio en el que se pueda, en el que se empiece a pensar en país, ¿no? No sé si iba por ahí la pregunta de Dome, a la que le mando un abrazo, pero bueno, es un poco lo que, lo que entiendo que había que responder. Muchísimas gracias, Arturo. Tenemos también una pregunta para Gabriela Guerrero, de parte de Paul Cárdenas, que dice, ¿crees que el Ministerio de Educación debería implementar alguna materia en relación a la democracia en el nivel primario? Pues si nos recordamos de las épocas infantiles, el primero de los primeros contactos que se tiene con la política es la votación estudiantil, es decir, las listas de partidos estudiantiles. Desde ahí nace varias ideologías como el populismo, emocionalismo o el desinterés de informarte sobre las propuestas que digan. A ver, yo creo que en el tema educativo el gobierno no tiene que adoctrinar. Yo creo que lo primero que debería hacer el gobierno en el tema educativo es trasladar, ¿no es cierto?, o acercar la historia del Ecuador primero al estudiante, porque eso yo creo que es lo que menos conocemos. Yo creo que conocer primero qué es lo que ha pasado, ¿no es cierto?, previamente, desde, no sé, desde que se formó la República, qué sé yo. Muchas veces uno oye, yo qué sé, la Revolución de la Gloriana y no tienes idea de qué están hablando. Entonces, si es que no conoces primero el contexto, ¿no es cierto?, de dónde nace el Ecuador o las luchas que han pasado, si es que no entiendes cómo se han ido formando estas izquierdas o derechas que nos contaba Arturo hace un momentito, no entiendes tal vez el porqué de la hora. Ahora, en el tema de la educación, yo creo que más bien, y esto lo he abanderado mucho, somos un país súper diverso.
O sea, no nos podemos poner a pensar hoy en día que lo que va a necesitar alguien de Chone va a ser lo mismo que necesita alguien de Quito. Entonces yo creo que en ese sentido tienes que hacer toda una reforma educativa. Eso también te va a ayudar a tener, si bien unas bases, ¿no es cierto?, que te ayuden a mejorar la calidad educativa y que eso te ayude también a tener ciertos valores cívicos y que te ayude también a acercarte a estas primeras ideas de democracia, que está muy bien. Por otro lado, en general el sistema, si es que hablamos de una educación de calidad, que eso también te ayuda a ser un ciudadano más pensante por ti mismo, también te va a ayudar a que eso sea una herramienta para sacar adelante tu propia comunidad sin necesariamente que tengas que hacer grandes migraciones a la ciudad o migraciones fuera del país para poder buscar oportunidades. Tal vez hacer un sistema de emprendimiento propio en función a la educación que tú le has dado a esa comunidad y que esa comunidad desarrolle, ¿no es cierto? Y que tú puedas traer tal vez, yo qué sé, personas más expertas de afuera o de las propias ciudades y que en sí ayuden a aprender a esas comunidades. Pero yo creo que cuando hablamos de qué es lo que deberíamos, por ejemplo, enseñarles primero a los niños, eso, historia, ¿qué es el Ecuador? Yo creo que ni siquiera nosotros ya como adultos, muchas veces si es que no lees por ti mismo, si es que no investigas por ti mismo, tienes grandes vacíos que te ha dejado la educación en función de qué es tu país. Las propias fechas cívicas que a veces dices, tenemos mañana vacación, pero no tengo idea ni siquiera por qué. O sea, ¿de qué es que estamos celebrando? ¿Por qué se dio? ¿Qué pasó? Entonces yo creo que primero, si es que nos empezaríamos a formar, y ahí ni siquiera te estoy diciendo como es un adoctrinamiento directo, leer, darle a esa persona, hoy tenemos tantos recursos, desde, no sé, YouTube, lo que sea, está al alcance ya de nuestras manos también, y creo que de una forma más didáctica. Creo que esa sería la primera forma de cómo llegar y de cómo animarle también a la persona a seguir investigando por sí misma. Por ahí tal vez le apuntaría yo. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu respuesta. Y culminamos con la última pregunta de parte de Luis Espinosa para Francisco Sánchez, que dice lo siguiente. De acuerdo al contexto político actual, ¿considera usted que los partidos políticos que conforman el sector de la oposición en la Asamblea Nacional podrían reconsiderar su posición política y dar la oportunidad al gobierno de Lasso a incorporar sus políticas y acabar con el constante bloqueo? Pero la pregunta, yo también devuelvo la pregunta al revés, ¿no? O sea, ¿el gobierno estaría dispuesto a cambiar sus posiciones para ceder ante las posiciones que den los partidos? Este es un poco la parte de los partidos, más allá de que no nos parezcan tan estructurados, los partidos tienen posiciones. Busquemos el caso de UNES, ¿no? Entonces, UNES, que sería una potencial mayoría, o digamos que tiene con sus votos, con sus 40 y más diputados, podría darle mayoría al gobierno. Entonces, la pregunta es, ¿por qué solamente analizamos todo desde la parte del presidente y no tratamos de entender qué pasa con los partidos? Pues aquí hemos hablado del caso, por ejemplo, de Pachacuti. Pachacuti tiene que ver, pero hay 15 diputados de la izquierda democrática que tampoco no sabemos de qué van, o a qué juegan, ¿no? O cuál es el otro sentido. Hay una gran fragmentación que yo creo que se podría llegar a unos acuerdos y hay posibilidades. Se ha hablado de, por ejemplo, programas de promoción al sector rural, se ha hablado de, por ejemplo, de política fiscal, etcétera, etcétera. Pero posiblemente sea necesario que el gobierno haga un llamado a un diálogo y reconstruya una ley de promoción del trabajo o de reforma fiscal. Pero yo no sé si sea en este momento, con la coyuntura que tiene el país, tomando en cuenta que es un país que está muy fragmentado, donde tienes dos grandes bloques, que sean posibles de llegar a un acuerdo, ¿vale? Pero eso ya se vio desde antes, ¿no? O sea, las elecciones, precisamente la elección del presidente Lasso, es fruto de la polarización entre dos sectores, correísmo y anticorreísmo, y tomar un tipo de medidas de este tamaño es una cuestión bastante complicada, ¿no? Entonces, por eso el escenario que se está o los escenarios de salida, más que una negociación partidista, que es posible, insisto, que es posible, siempre y cuando haya sesiones por parte de los diputados y por parte del presidente, pero también las alternativas que se están contemplando son mecanismos de última instancia que son para obligar una negociación o cuando la negociación se ha agotado y hay que tomar medidas urgentes, ¿no? La misma idea del proyecto de ley económico urgente, la misma ley de la declaración de estado de emergencia, la misma idea del plebiscito, la misma idea de la muerte cruzada. Entonces, todos los escenarios que se están analizando pasan por una ruptura o una incapacidad de llegar a unos acuerdos que pasan precisamente por un diagnóstico de país, ¿no?
O sea, UNES, Pachacuti, la Izquierda Democrática, tienen un diagnóstico de país totalmente diferente al gobierno, ¿no? Entonces, unos ubican los problemas en un sitio y otros en otro. O sea, unos creen que el problema es que el país necesita una reforma laboral, otros creen que el país necesita otro tipo de medidas para poder funcionar. Entonces, ¿quién tiene la razón? Posiblemente los dos, ¿no? Que es decir, hay unos que creen que sí, efectivamente, que hay que reformar el mercado de trabajo, pero otros también creen que la reforma del mercado de trabajo no pasa posiblemente por la reducción de salarios. Entonces, todo esto se puede hacer a través de una mesa de negociación y termino diciendo que estos son los momentos que, por ejemplo, hacen falta actores sociales, ¿no? Si es que el país tuviese unos sindicatos más estructurados, tendrías a alguien que esté negociando, ¿no? Y este momento, las estrategias de acción colectiva son necesariamente que cuando llegas a negociar algo, sacas gente, pones a la calle, presionas al gobierno y consigues que algo se dé. Esto se comienza por lo que sería la última instancia del proceso de negociación para forzar a gobiernos que no tienen capacidad de decisión en este momento, ¿no? Entonces, digo, yo soy bastante pesimista sobre los resultados que se pueda tener y sobre todo también soy pesimista sobre los resultados de las políticas públicas que se adopten, porque no van a ser paquetes complementarios o digamos o paquetes integrales que vayan atendiendo distintos puntos, sino que serán como intentos de hacer cosas y se irá poniendo en marcha distintas cosas sin una armonía coherente, ¿no? Entonces, no tengo nada más que decir. Espero que por el bien del país y de todas las personas que estamos ahí, las cosas se vayan arreglando, ¿no? Pero la situación es crítica. Muchísimas gracias, Francisco, por tu respuesta. Damos por terminado el conversatorio. Al cierre y una vez culminadas las intervenciones y preguntas planificadas, en nombre de la revista académica El Outsider, traslado nuestro extensivo agradecimiento a todos los presentes quienes han materializado la realización del conversatorio y en especial a nuestros ponentes Francisco, Arturo, Alejandro y Gabriela, quienes han dado un especial realce al evento y a quienes comprometemos a futuras participaciones de orden académico vinculadas a su vasto conocimiento profesional. Invitamos a los presentes a seguirnos en nuestras redes sociales y aprovechar el contenido y la participación en próximos espacios de discusión y aprendizaje. Muchas gracias y buena noche. Gracias también.